Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos con la información, analizando los temas más importantes. Y una de las noticias del día justamente de ayer fue el anuncio del gobierno de eliminar los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que se va a dar a finales de junio. Así lo ha dicho el gobierno. El precio subirá a unos 26 centavos por galón y esto también va de la mano con compensaciones. Así se anuncia también la ampliación de la protección social y mecanismos para mantener tarifas de transporte tras la estabilización de precios de los combustibles. Estamos justamente con el viceministro de Servicios de Transporte, con don Camilo Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y nos va a explicar, Camilo, todos los detalles que necesitamos saber para ver cómo funciona este mecanismo de protección a los usuarios del transporte ante la implementación de este sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Así que cuéntenos, viceministro, bienvenido. Y somos todo oídos, sus micrófonos son suyos. Muchas gracias, Verónica. Un cordial saludo a toda su audiencia. Sí, efectivamente, el objetivo de nosotros pues, es poder contribuir a que la ciudadanía esté mejor informada respecto a la medida tomada. A ver, este es un tema que yo creo que a estas alturas del partido, como se dice coloquialmente, ya no es un tema de discusión si se debe hacer o no se debe hacer, sino que ya es un tema de tomar decisiones y ejecutar. Y eso es lo que el gobierno del Nuevo Ecuador ha hecho, y lo ha hecho en base a un proceso técnicamente sustentado. Eso es importante que se conozca. El objetivo es proteger al usuario de estas modalidades de transporte. Me refiero del taxi, de la camioneta de carga liviana, carga mixta y mototaxis. ¿Por qué? Al momento que le vamos a dar una compensación por el retiro del subsidio a estos gremios, lo que estamos haciendo es darle el incentivo adecuado a cada uno de estos gremios para que no suban, no tengan necesidad de subir la tarifa por el retiro del subsidio, por la eliminación del subsidio, y de esa forma quien termina siendo el objeto de protección de la política es el usuario. Ahora, ¿esto cómo se lo estructura? Aquí participan muchas instituciones. Participa el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Agencia de Regulación y Control, participa el MIES, y participan instituciones adscritas distintas que tienen competencias en la materia, la ANT, por ejemplo, el SRI, la agencia que ya la nombré. El proceso nace de crear un listado de potenciales beneficiarios. ¿Cómo se obtiene esto? Cruzando bases de datos de la ANT con todos los transportistas que cuentan con sus permisos, con su placa naranja, ¿verdad?, de transporte comercial. Eso se lo mezcla con la base de datos de las estaciones de servicio, que son entre 1.000 y 2.000 en todo el Ecuador, y los consumos, todas las transacciones comerciales de consumo de este tipo de gasolinas que se han efectuado. Hicimos un análisis de alrededor de 30 millones de transacciones durante todo el año 2023 para tener una muestra representativa. Como resultado de eso, se genera un padrón, ¿verdad?, de transportistas que son nuevamente filtrados a través de la unidad de registro social, a través de criterios un poquito más específicos, si están con la matrícula del vehículo al día, si han hecho la revisión técnica vehicular, por ejemplo, si el transportista efectivamente es una persona que está viva o que no está viva. Son criterios que permiten discriminar adecuadamente, y hemos llegado a un padrón, un registro de alrededor de 80.000 usuarios. Se estimó asimismo a través de este cruce de base de datos cuál es la cantidad de galones que se necesitan ser compensados, cuál es una cantidad que como METOP estimamos justa que sea compensada a cada uno de los gremios. En el caso de los taxis resultó, luego de un acuerdo, en el caso de los taxis, de las camionetas y de las mototaxis, luego de lograr acuerdos con los distintos sectores, y ahí yo quiero hacer una
un paréntesis, Verónica, y resaltar la gran actitud, madurez y predisposición de parte de los gremios de transporte de sentarnos en una mesa y poder conversar las cosas técnicamente y de manera transparente, con un único objetivo de contribuir al país. En ese sentido, los transportistas han estado a la altura de las circunstancias. Con ellos nos sentamos y definimos una cantidad óptima Ujú. para ambas partes. En el caso del taxismo llegamos a 6 galones por día, considerando 26 días de trabajo como algo normal, como algo común, Ujú. como algo justo, lo que arrojó 156 galones de gasolina que hay que compensar para cada uno de los taxistas. Para el caso de las tricimotos o mototaxis, 90, y para las camionetas de carga liviana y carga mixta, 145. Ok, definido el padrón, definida la cantidad de galones, la otra variable que queda por definir y que esa esa es dinámica, esa es una variable Ujú. que todos los meses va a cambiar posiblemente o puede mantenerse constante, es el precio. Ya tenemos la cantidad acordada, ahora necesitamos definir el precio. Ese precio lo define el Ministerio de Energía y Minas a través de una metodología comparando con un precio internacional de un combustible de 85 octanos comparable con la gasolina extra y eco. Entonces, ese insumo se recibe, ese insumo se Claro. multiplica por la cantidad de galones y tenemos la cantidad a compensar. Ejemplo, en el caso del taxismo, 156 por los 26 centavos, que es ese diferencial Ujú. informado por Energía y Minas, resulta en alrededor de $40. Esa es la compensación inicial que el sector de taxismo va a recibir en el momento que sus agremiados estén plenamente registrados en la base de datos, con sus cuentas bancarias, en el portal que tiene el METOP. Bueno, importante conocer esto, e importante también que haya acuerdos con el sector que podría verse más afectado. Ahora, ¿cómo se determinó que sería mejor unas compensaciones y en un sistema de focalización cuando se estuvo hablando durante meses, recuerdo, sobre esa posibilidad? ¿Por qué compensar a estas personas del transporte? Bueno, estimamos que lo más conveniente, lo más transparente, lo más limpio es sincerar el precio. Una vez sincerado el precio, considerar quiénes son los grupos de mayor vulnerabilidad. Entonces se identificaron a estos 3 grupos mencionados. De esa forma, la compensación eh, es más eficiente, voy a utilizar un término, se focaliza sin necesidad de que sea realmente una focalización de un subsidio. Se focaliza quiénes son los objetos de compensación porque el objetivo, repito, es favorecer a los usuarios de esos medios de transporte, dándole la herramienta a través de la compensación al Claro. transportista para que no tenga necesidad de subir la tarifa. Esta medida es importante también en términos, en el contexto de inseguridad que vivimos y que desde el gobierno pues se lo está abordando de frente para tratar de solucionar este problema. Esta es una medida más que contribuye a esta lucha contra la inseguridad, porque existen actividades ilegales de conocimiento público como la minería ilegal, el contrabando de combustible, eh, que si no eliminamos el subsidio, contribuimos a este tipo de actividades. Con la eliminación del subsidio y la compensación, lo que estamos haciendo es contribuir a que se desincentiven estas actividades y en el caso específico, por ejemplo, del transporte público, a través de esta compensación incentivamos la formalidad, porque el taxista, por ejemplo, va a Ujú. querer estar formal, va a querer tener su revisión Claro, por vehicular al ejemplo, día. esto no aplica para los famosos Uber, etcétera. Exactamente. Entonces, el taxista formal estaría en una posición, va a estar en una posición de mayor competitividad frente a la competencia desleal o la informalidad. ¿Para cuánto se ahorra el gobierno con
eliminación de los subsidios o un poco haciendo esto y con estas compensaciones, ¿vale la pena hacerlo? ¿Era necesario? Imagínense que solamente con lo que es subsidios a gasolinas eco y extra, Ujú, em, el presupuesto para subsidiar bordeaba los 600, un poco más de 600 millones de dólares anuales. Si consideramos que para compensar vamos a necesitar un presupuesto, póngale aproximadamente de 80, 100 millones de dólares, nos quedarían un poco más de 500 millones de dólares. Esos millones de dólares tienen un costo de oportunidad altísimo en términos de que pueden ser utilizados de aquí en adelante ujú. para proyectos en materia social, para proyectos en materia de sectores como el sector agropecuario, el sector salud, educación, etcétera. A final de cuentas, esos 500 millones de dólares en temas de seguridad, esos 500 millones de dólares van a ser destinados para favorecer, obviamente, políticas de gran impacto a nivel social, ¿no? Importante. Ahora hablemos un poco de cómo se va a dar este registro, porque ayer en la rueda de prensa se mencionaba que se va a hacer con una plataforma web que ya se encuentra en obraspublicas.gov.es y que se daría el registro hasta el 24 de junio, se tendría un primer cierre para que, bueno, las personas ya puedan recibir la primera compensación de este mes. Sin embargo, no se va a dar solamente hasta ese mes, sino que va a continuar este registro por más tiempo. Sí, esto es un tema dinámico, ¿verdad? Partimos, como le decía, con un registro que está ya filtrado con 80.000 potenciales beneficiarios, es decir, hay 80.000 Ujú. personas, 80.000 transportistas de los tres gremios mencionados que están en capacidad de registrar su cuenta bancaria en el portal establecido en la página web del METOP. En la página web del METOP existe un tutorial en video y existe una guía también en formato PDF, muy claras, muy didácticas, muy intuitivas, que le permiten o le van a permitir a los transportistas poder registrar su cuenta bancaria para poder hacerles la compensación. Ahora, hasta el día de ayer teníamos registrados de ese universo que le menciono De los solamente 80.000. 3.000 Ujú. usuarios, obviamente hasta ayer sin ningún tipo de difusión de la medida de manera formal. Y esperamos e invitamos, aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los transportistas del taxismo, los mototaxis y las camionetas de carga liviana y carga mixta, que se registren en el portal, que registren su cuenta bancaria. Hay que cumplir ciertos requisitos, Esto se obviamente. hace en línea, no hay que ir presencial. Totalmente, esto se hace en línea, es muy claro, es muy sencillo el proceso, hay que cumplir, hay que registrar el número de cédula, cosas comunes, ¿no? El código Claro. dactilar de la cédula, hay que tener el certificado bancario digital que emiten con las aplicaciones en los celulares, los bancos. Y a través de eso, los transportistas se pueden registrar sin ningún inconveniente. Hay un buzón, hay un correo para si hay dificultades, que obviamente este tipo de cosas se pueden presentar dificultades, pero hay las formas y los mecanismos, las vías para poder atender todo esto de aquí. Ahora es importante comunicar que efectivamente para este mes se tiene previsto hacer el cierre el 24 de junio porque el pago de la compensación se prevé hacer en los siguientes días, los últimos días del mes de junio, y quien no logre registrarse en este primer mes, pues va a tener el espacio durante los siguientes 4 meses para poder registrarse y poder ser objeto de compensación desde el día 1. Entonces, eso es un detalle no menor y de bastante relevancia para los transportistas. Amigos, 7:50 dialogamos con el viceministro Camilo Ruiz, viceministro de Servicios de Transporte. Hablamos justamente después del anuncio de la eliminación de subsidios a las gasolinas de Extra y Ecopaís, del registro de beneficiarios para la estabilización de precios de las gasolinas mencionadas. Ahora, ¿qué expectativas se tiene sobre la aplicación de este registro, la aplicación de estas compensaciones y, bueno, el funcionamiento en general de lo que vendrá en los próximos meses? Bueno, el objetivo de la medida, como lo comentaba, apunta
transferir un beneficio a los usuarios del transporte público. Esperamos tener buena acogida en el sector de transporte, toda vez que hemos logrado acuerdos formales con el sector del taxismo, con el sector de las camionetas y con el sector de las mototaxis. Y esperamos, pues obviamente, con este ahorro tener la capacidad como Estado de poder implementar en materia social, aumentar el espectro de beneficiarios del bono social, como fue anunciado ayer por la ministra del Frente Social, y poder tener, pues, asimismo, impacto en otro tipo de proyectos donde al final de cuentas la comunidad que somos todos nos veamos beneficiados en temas de buen uso de los recursos en materia de seguridad, infraestructura, por ejemplo, el tema de la infraestructura eléctrica, Ujú. que tanto estamos luchando por sacarla adelante y vamos a tener recursos para poder emprender proyectos en esta materia también, ¿no? Bueno, un paso importante, el tema del diésel, eso no se topa, viceministro. Ni el diésel ni el GLP se topan, por lo tanto, y su pregunta es muy buena porque me lleva a otra idea importante, que es que no se debería generar ningún problema de especulación por temas de inflación en las cadenas de distribución logística, porque el Claro. diésel es la base o es el combustible de los vehículos de carga pesada y de transporte público, de transporte intraprovincial que generan, que están involucrados en la cadena logística. Entonces, al no existir un impacto en el diésel, no debería existir ningún impacto en los precios de suministros, piezas, partes, alimentos, etcétera. Y obviamente vamos a estar atentos a eso de ahí para evitar y para poder combatir todos estos procesos si es que se llegan a dar temas de especulación. Importante también anotarlo. Viceministro, hablemos sobre esta eliminación. Como mencionaban ayer en la rueda de prensa, se realizará en dos fases. La primera consistirá en un incremento de unos 26 centavos por galón de gasolina extra y Ecopaís, que pasarán del actual 2,46 a 2,72. Luego de esto se prevé establecer un sistema de bandas en el que el combustible podrá subir máximo un 5% o bajar hasta un 10% en función de la variación del precio internacional. Es decir, no se liberan por completo los precios. Efectivamente, no es una liberación de precios, es un sistema de estabilización de precios en el cual, de acuerdo a la metodología que maneja el Ministerio de Energía y Minas, entiendo de que se hace una comparación del precio de venta al público de Ecuador versus el precio de venta de un combustible de Ujú. 85 octanos similar a la gasolina extra y eco a nivel internacional. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas evalúa ese diferencial, que en el caso del mes de junio es 26 centavos, y esos 26 centavos se han sumado al precio vigente, ¿verdad? Sí, A los 2,46, si no me equivoco, sí, 2,46. 2,46 que está la gasolina extra y eco país. A partir del siguiente periodo, de acuerdo a este sistema de estabilización de precios, sobre la base del 2,72 que quedará establecido en julio, en agosto, sobre esa base, no podrá incrementarse el precio de la gasolina en más de un 5% sobre la base del 2,72 y no podrá bajar por más de 10%. Entonces, de esa manera, si existe un fenómeno a nivel internacional que impacte directamente al alza del precio internacional de este tipo de gasolina, el impacto no se va a sentir en Ecuador Claro. en no más de un 5% del 2,72 que queda establecido como base. Bueno, interesante. ¿Hay resultados de lo que ocurrió con la liberación de, por ejemplo, de la gasolina súper, que no fue en este gobierno, sino en el anterior, en el de Lenín Moreno, en realidad? ¿Ha habido algún impacto de esto que se dio hace ya algún tiempo? Bueno, la gasolina súper es consumida por un sector minoritario de la población. Entonces, al haberlo liberado, efectivamente fue una medida también en este camino de andar hacia objetivos de eficiencia en Ujú. asignación de recursos, considero yo bien tomada. Y este paso que estamos dando es un paso más
hacia lo que debería ser. Como le decía al comienzo, la discusión ya en este momento, creo que para todos es evidente que los subsidios de este tipo, mal diseñados, que tienen tantos años, han generado un dispendio de recursos tan grande, con un costo de oportunidad tan alto, que dar este paso es, considero yo, bastante valiente de parte del gobierno nacional, bastante transparente de parte del gobierno nacional, bastante conciliador por parte del gobierno nacional, porque nos hemos sentado en la mesa con los gremios, hemos conversado de forma transparente, ustedes han visto las declaraciones de los gremios, las actas firmadas con ellos. Es decir, yo creo que este paso es un paso que revela en tema de política pública la madurez no solo del gobierno nacional, sino de los transportistas, a quienes destaco nuevamente su gran predisposición y su gran participación para el éxito en la toma de esta decisión. Bueno, una decisión que podría ser difícil en un país en donde es difícil llegar a acuerdos, viceministro. ¿Cómo creen que lo han logrado? Bueno, yo creo que, mire, esto es un tema de dos vías, ¿verdad? Esto es un tema donde el gobierno parte con un estudio, con un análisis bastante técnico de la situación. No partimos a discutir, a sentarnos en la mesa improvisando, sino con una evaluación hecha con la participación de varias instituciones relacionadas, donde resultó un análisis bastante bueno, bastante solvente, y con una contraparte consciente, con una contraparte que obviamente conoce al detalle mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí del negocio del Claro. transporte público. Y tan mal no estuvo nuestro trabajo que logramos acercarnos rápidamente a la cantidad óptima para ambas partes, ¿no? Entonces, creo que el gran parte del éxito, si lo podemos llamar así, de esta gestión, es haber partido de una base técnica sólida y tener un interlocutor con predisposición y con capacidad para poder llegar a acuerdos. Bueno, importante este anuncio que hizo ayer el gobierno y también de este sistema de compensaciones. Estaremos pendientes de todo lo que se venga dando, viceministro, y quiero agradecerle por su presencia acá para explicarnos bien cómo funciona todo. Y bueno, algo adicional que nos quiero comentar a nuestros amigos oyentes antes de terminar la entrevista. Bueno, agradecerle, Verónica, por la oportunidad de poder compartir información con la comunidad, que estén mucho más al tanto de cuál es la realidad detrás de esta medida tomada, y aprovechar, insisto, para invitar a los transportistas del sector del taxismo, de las camionetas de carga liviana, carga mixta y mototaxis o tricimotos, para que se registren lo antes posible, para que puedan gozar de la compensación que justamente hemos podido acordar precisamente con ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias al viceministro Camilo Ruiz, viceministro de Servicios de Transporte. Hablamos del registro de beneficiarios para la estabilización de servicios de precios de la gasolina extra y Ecopaís después de este anuncio del gobierno respecto a las gasolinas de extra y Ecopaís que aumentaron los 26 centavos desde el siguiente mes. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Cómo no, a las órdenes. Muchas gracias a usted.